griego hipo, es un prefijo que significa por debajo o escasez de. Hiper, del griego hiper, también es un prefijo que en este caso significa exceso o grado superior al normal. En el ámbito de la medicina estamos acostumbrados al uso de ambos para construir palabras: hipertensión, hipoglucemia, hiperplasia, pero hoy queremos centrarnos en dos que están relacionadas con el funcionamiento de la glándula tiroides. Soy Alfonso Muerza y en Saberes Salud hablamos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Nos preocupamos por el correcto funcionamiento de unas hormonas que son fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. Saber es salud. Para hablar del hipertiroidismo, para aprender a diferenciarlo del hipotiroidismo y para conocer más detalles sobre estos trastornos hemos invitado al doctor Juan Carlos Galofre, que es especialista en endocrinología y nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Creo que quizás antes de hablar del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, quizá convendría, doctor, explicar qué es la glándula tiroidea y para qué sirve. Es una magnífica pregunta. Así como todo el mundo sabe lo que es un cardiólogo o un pediatra o otras especialidades, un dermatólogo, cuando digo que soy un endocrinólogo, la gente no sabe lo que soy, a qué se dedica. Y cuando digo me dedico a las glándulas endocrinas o a las hormonas, ya empiezan a pensar cosas raras. La endocrinología es la parte de la medicina que tiene relación con los estudios de los trastornos hormonales. Una hormona es, al fin y al cabo, un mensajero que va circulando por la sangre, que va desde la glándula que lo produce a su célula diana para generar algún tipo de actividad biológica. Las glándulas endocrinas están esparcidas por todo el cuerpo. Está la hipófisis en la cabeza, el tiroides habitualmente está en el cuello, tiene forma de mariposa, luego están las suprarrenales, las gónadas, hay diferentes glándulas en el cuerpo y todas ellas producen hormonas. El tiroides en concreto es la glándula que hace que todo funcione a su ritmo. Regula, en términos técnicos, el metabolismo basal, que es como decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Hace que todo funcione a su ritmo, es decir, una persona con falta de hormona tiroidea, todo le funcionará más despacio. Tendrá frío, tendrá estreñimiento, la piel seca, extraordinariamente cansado. Y por el contrario, el hipertiroidismo, todo funcionará muy rápido. Habrá taquicardias, nerviosismo, temblor de manos, diarreas, todo estará como más acelerado. Eso es lo que regula la hormona tiroidea, que todo funciona a su ritmo. ¿Hay uno que sea más grave que otro? Porque empezaba con los síntomas para diferenciarlos, el hipotiroidismo del hipertiroidismo, hablaba de frío, calor, digamos que es lo contrario el uno que la otra, pero ¿hay alguno que sea más grave de los dos? Hombre, es más severo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo sí que te puede generar unas circunstancias como de complicación vital, si está desbocado, si no está bien tratado. Sí que el hipertiroidismo te puede generar una crisis tirotóxica, te puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca, te gasta más el hueso, se relaciona con la osteoporosis. El hipertiroidismo es una situación que el paciente lo pasa mucho peor. El paciente se nos va apagando poco a poco en el hipotiroidismo. Y es más fácil tratar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Es más severo el hiper, sin duda. ¿Y por qué aparecen? ¿Cuál es la causa de que aparezcan estas afecciones? Las causas empezamos con el hiper. El hiper, las causas pueden ser fundamentalmente tres. Siempre hay alguna más, pero fundamentalmente tres. La primera sería una causa autoinmune. Una enfermedad autoinmune es cuando el propio paciente genera anticuerpos contra su propio cuerpo, en este caso contra el tiroides y en específico contra el receptor que está en la hormona tiroidea, que es el receptor de la TSH. La TSH es la hormona hipofisaria que estimula el tiroides. Pues se genera un anticuerpo que actúa sobre ese receptor y la glándula tiroides lo interpreta como si le estuviesen estimulando a producir hormona. La primera causa, la más frecuente, sin duda, es la enfermedad de Graves-Basedow. Es una enfermedad de causa autoinmune. Tú generas anticuerpos que te producen el hipertiroidismo. La segunda causa sería un hipertiroidismo nodular. Tienes un nódulo en el tiroides, una parte del tiroides que se hace autónomo y también genera hormonas por su cuenta fuera del control hipofisario.
Y la tercera, una tiroiditis. La tiroiditis, la glándula se rompe como causa de la inflamación y toda la hormona que está almacenada en la glándula se libera y se produce el hipertiroidismo como consecuencia. La tiroiditis también en una segunda fase producirá hipotiroidismo, pero estas son las causas principales del hipertiroidismo. ¿Y quién puede padecer estas dos afecciones? Todo el mundo, quiero decir, desde un recién nacido, desde un niño hasta una persona, digamos, ya mayor, o hay, digamos, perfiles más propensos a desarrollar Cualquiera puede puede generar o puede padecer un hipertiroidismo. Es más frecuente en edades medias de la vida, es más frecuente en la mujer. Hay predisposición si tienes a alguien en la familia que tiene alguna enfermedad autoinmune, la que sea, un vitíligo, una enfermedad celíaca, entonces tienes mayor probabilidad, o si tienes a alguien en la familia que también tiene una disfunción tiroidea autoinmune, tienes más posibilidades de padecer esto. Pero cualquiera puede padecer una disfunción tiroidea. Y una vez se detecta el hipertiroidismo, ¿cómo se trata? Los tratamientos son buenos, pero ninguno es perfecto. Vamos a la caja de herramientas y hay como 3 herramientas para tratar el hipertiroidismo. Lo primero que nos cae en la mano es tratamiento farmacológico, dar fármacos, dar un tratamiento antitiroideos, un comprimido de algún fármaco que bloquea la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces el paciente, las hormonas vuelven a la normalidad y el paciente no sufre las consecuencias de su hipertiroidismo. El tratamiento médico puede servir para la primera causa, la enfermedad de Graves. Habitualmente el tratamiento médico lo aplicamos durante aproximadamente 1 año y luego la mitad de los pacientes recidivan, pero la mitad se curan, ciertamente. La segunda herramienta sería la cirugía. Quitamos el tiroides, se hace una tiroidomía total o, si es de causa nodular, un hipertiroidismo nodular, se extirpa solo el nódulo hiperfuncionante. Y el tercer tratamiento sería dar una dosis de yodo reactivo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes cualquiera de estos 3 tratamientos. Entonces, normalmente lo que hacemos es hablar con el paciente, exponerle sus posibilidades y también la elección del tratamiento es muy importante desde mi punto de vista. Quizá algunos colegas no comparten tanto esto, pero es muy importante saber qué es lo que quiere el paciente, porque si ningún tratamiento es perfecto y todos tienen ventajas e inconvenientes, tenemos que explicar al paciente cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada tratamiento y que él también sea protagonista de su propia decisión terapéutica. Claro, en función de, ahora escuchándole describir cuáles son las diferentes opciones de tratamiento, me surge la duda de en qué varía, ¿no? la elección, o sea, porque parece o pudiera pensar que lo primero sería lo farmacológico y si no funciona, pues entonces sí hacer una cirugía. ¿Es así o no tiene por qué ser así? Habitualmente la primera opción siempre es farmacológica, que es la menos cruenta y tiene una tasa de éxitos no pequeña, como decía, un 50%. Pero después, tanto la cirugía tiene sus ventajas, es un tratamiento definitivo, pero son los inconvenientes de un proceso cruento. El radioyodo tiene sus ventajas, no es cruento, pero es un tratamiento que puede dejarte con hipotiroidismo y puede, en el caso que el paciente tenga un paciente con enfermedad de Graves tenga además afectación ocular, el radioyodo puede exacerbar la patología ocular. Entonces, no siempre es la mejor opción para cualquier paciente. Hay que valorar individualmente. En este sentido, ¿es totalmente curable? Quiero decir, ¿puede una persona ser diagnosticada de hiper o hipotiroidismo y curarse completamente? ¿O es algo que de alguna forma se convierte en algo crónico? Los pacientes con hipertiroidismo los curamos. Todos no, pero curamos muchos. El tratamiento médico, como digo, cura el 50% de ellos, por lo menos, o incluso a veces un poquito más. La cirugía la curación es definitiva y el radioyodo habitualmente también. Otro asunto es el hipo, que quizá no nos hemos metido con el hipo. El hipo es tratable, pero es difícilmente curable. O sea, el paciente que empieza con tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea porque está hipotiroideo, probablemente ese paciente va a necesitar tomar, no en todos los casos, pero en la mayoría, hormona tiroidea de por vida. Ha mencionado antes, y me gustaría también detenerlo porque es interesante, y quizá mucha gente que nos escucha no conoce, digamos, el abanico de todo lo que provocan estas dos afecciones, la relación que pueden tener estas hormonas con la vista, con el tema ocular. ¿Por qué sucede esa relación? Bueno, ciertamente no es la relación de las hormonas con la vista.
Más bien lo que ocurre es el propio anticuerpo que decía antes que interacciona con el receptor de la hormona llamada TSH, la hormona hipofisiaria que actúa sobre el tiroides. Ese mismo anticuerpo también inflama la parte retroocular, la zona retroocular. Esa inflamación de la zona retroocular hace que el ojo se ponga rojo, tenga el paciente exoftalmos, que es que hay presión por la zona en la grasa periorbitaria se inflama y empuja el ojo hacia afuera. Claro, hacia atrás no puede empujarlo porque está el hueso de la cavidad ocular. Y es el anticuerpo que interacciona tanto con el tiroides como con el ojo. Tiene el mismo factor etiológico o causal. De acuerdo. Antes hablábamos también del hipotiroidismo, que como decimos es producir menos de las necesarias. En el caso de una persona embarazada que sufre hipotiroidismo, ¿por qué hay que prestarle una especial atención? Es una magnífica pregunta. No hemos hablado antes de las causas del hiper. Las causas del hipo también, la causa más frecuente es autoinmune, haces anticuerpos que te bloquean la síntesis de la hormona tiroidea, sería lo que se llama una tiroiditis de Hashimoto. La otra causa más también muy frecuente es un paciente que, como consecuencia de alguna patología tiroidea, le quitas el tiroides, le extirpas el tiroides. Entonces el paciente no tiene tiroides, por tanto queda en hipotiroidismo, lo mismo que si le das una dosis de iodo reactivo puede quedar en hipotiroidismo. Quizás estas son las causas, hipotiroidismo ablativo o hipotiroidismo autoinmune. En cualquiera de los dos casos, si la mujer, que es lo más frecuente, es mujeres jóvenes que padecen enfermedad tiroidea, se queda embarazada, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en esos momentos tenemos no solo un paciente, sino dos pacientes. Tenemos el paciente, la madre, y como paciente el hijo. El hijo es crítico durante los 3 primeros meses, el hijo no produce hormona tiroidea, la empezará a producir a partir del segundo trimestre. Ese primer trimestre depende completamente de la hormona de la madre. La madre le pasa a través de la placenta la hormona. Es más, el hijo, el feto o el embrión, lo que hace es la hormona con la cual la mujer conoce que está embarazada porque se mide en la orina, que es la HCG, esa misma hormona, que es del feto en rigor, se la pasa a través de la placenta a la sangre de la madre y va al tiroides de la madre y estimula el tiroides de la madre para que la madre produzca más hormona tiroidea, tanto para ella como para su hijo. Entonces es crítico durante el primer trimestre que la madre esté bien suplida de hormonas tiroideas y si está previamente hipotiroidea, decirle a la madre, tiene usted que aumentar por lo menos un 30% de la hormona tiroidea que toma para usted y para su hijo. En el caso del hipertiroidismo no afecta tanto en este caso. ¿O qué habría que hacer o cómo habría que abordar en ese caso la gestación? También es una pregunta muy interesante porque el hipertiroidismo durante el embarazo es una situación de privilegio inmunitario que disminuye la actividad autoinmune de la madre, por tanto, si la madre tiene un hipertiroidismo autoinmune, una enfermedad de Graves-Basedov, generalmente mejora al quedarse embarazada. Pero si no fuese así, tienes que tratar a la madre con antitiroideos teniendo en cuenta que la antitiroidea a veces produce teratogénesis, puede producir daño al feto, también los antitiroideos. Hay que tener en cuenta que no solo estás bloqueando la síntesis de la hormona tiroidea en la madre, sino también al hijo, al feto, y es importante que el feto esté bien cubierto por hormonas tiroideas. Por ello, es una situación un poquito más compleja que tienes que tener en la cabeza que tienes dos pacientes y velar por las necesidades fisiológicas de ambos pacientes. Debes tratar a la madre, pero no sobretratar a la madre para evitar dejar al hijo en una situación de hipotiroidismo. Pero lo hacemos habitualmente y salen las madres contentísimas con su hijo después del embarazo. Interesante. E independientemente de si una persona está embarazada o no, ¿cuándo debe acudir al médico? ¿Es algo que cuando uno empieza a notar los síntomas o cómo se detecta también? Okay. Generalmente uno se encuentra mal y va al médico de cabecera. El médico de cabecera habitualmente entre su panel de estudios que hace pide una TSH, no tanto una hormona tiroidea, y la TSH si está alterada nos lo remite al endocrinólogo. El endocrinólogo, porque si digo los síntomas de hipotiroidismo, dices, bueno, es que los tiene todo el mundo. Los síntomas de hipotiroidismo, cansancio, estreñimiento, tendencia a engordar, frío. Tendríamos la consulta hasta arriba de pacientes con estos síntomas y la verdad que no todos los cansancios tienen hipotiroidismo, algunos sí y otros no. Y entonces lo importante es ir al médico de cabecera y que te derive al endocrinólogo. Otra situación es
el paciente con hipertiroidismo también acude al médico, acude a urgencias, al médico cabecera de urgencias porque se encuentra taquicárdico, pérdida de peso, con sudoración, no me encuentro bien. Y habitualmente le pide una hormona tiroidea, que en este caso también está alterada, una TSH estaría baja y te remite al endocrinólogo. De acuerdo. Pues doctor Juan Carlos Galofré, especialista en nutrición y endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Dos afecciones que no tienen por qué suponer ninguna restricción en la calidad de vida del paciente. Eso sí, siempre y cuando la persona cuente con el tratamiento adecuado. Por ello, es conveniente consultar al especialista en caso de tener alguno de los síntomas relacionados. Soy Alfonso Muerza y Saberes Salud es un podcast de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Saber es salud. Escucha cada 15 días el podcast de la Clínica Universidad de Navarra.